Qué frío, weón. Voy a tener resfriando, estoy con short encima. Dexo, ¿qué opinas sobre los que fuman, toman o se drogan a temprana edad? Dice, cuando salgo de prepa, los chicos se ponen a fumar. Nah, en temprana edad no, amigo. Ni en adultos igual, tipo... no sé, amigo, yo sí soy muy en contra de eso. Yo tuve unos amigos con los cuales yo una época cuando estaba en el colegio, cuando tenía unos 14 años, yo salía a jugar fútbol. Es la época que les he contado varias veces ya, de que yo tenía una época de futbolista, ¿no? En la que salía a jugar fútbol en mi barrio, básicamente. Y jugaba con algunos 2, 4 compañeros de colegio y el resto era gente que conocía, pues que era del barrio, de la zona. Y pues uno de estos menes llegó, que era del barrio, y era mayor. Este men era, pues no sé, si yo tenía 14 quizás este men tenía 16 años o así. Y él llegó pues con la onda un día de meterse su sustancia, ¿no? No, no meterse sustancia, perdón. Llegó con la onda de fumar. No, no meterse sustancia. Llegó con la onda de fumar. Fumar cigarro normal, o al menos eso creo. Y lastimosamente un amigo sí se metió en esa onda. Yo nunca me metí en esa onda porque, vuelvo y repito, o sea, depende mucho de que tú tienes que saber lo que está bien y lo que está mal, amigo. Nunca se dejen quebrar, amigo, ante nada, ante ninguna situación. Por presión social no se dejen guiar porque la presión social te lleva a los lugares más tontos posibles y luego te arrepientes, básicamente. Así que, tipo, no lo hagan. Pero sí, sí he visto a gente, pues, desde jóvenes, amigo, estar fumando, haciendo pendejadas así. Em, y nada, men, nada, o sea, créanme que no está mal eso, obviamente, amigo, está mal. Así que bueno. A ver, obviamente es algo que yo digo que está mal porque es como yo he crecido, con la enseñanza que he crecido. Y bueno, obviamente te hace daño, ¿no? A ver, ¿acaso el cigarro te extiende la vida, amigo? No, tipo, más bien te la corta, pero bueno. Pero bueno, pues al final cada quien decide lo que hace con su vida también, ¿sabes? Así que bueno. Eh, Saludo al Rubius. Yo me puedo No, relacionar con mentira. eso. Yo empecé a tomar y fumar entre 15 y 16 años. Luego de poder separarme de esos amigos lo dejé cualquier tipo de sustancia. Ahora tengo 21. A la mierda. Bueno, a ver, yo empecé a tomar. Bueno, eso suena muy raro. Yo empecé en Alcohólicos Anónimos a los 15 añitos. No, bueno, yo sí. A ver, mi primer trago, mi primera fiesta, pues eran como los 15 años, ¿no? Pues porque a los 15 años había un montón de fiestas, men. Pero pues sí, o sea, obviamente ahí pues no tomaba agüita, ¿no? Pero. A ver, esto es algo muy común en LATAM, igual, yo creo, ¿eh? Tipo, si no es cierto, la edad legal, digamos, para tomar son los 18, pero la mayoría empieza mucho antes, lo cual está mal, pero no sé, amigo, sucede. Pero algo importante en cualquier caso, amigo, es no tomar de más también. O sea, yo soy una persona que no tomo de más. Tipo, no tomo casi nunca alcohol. La última vez que tomé alcohol fue hace 2 días. Pero re mal quedaba. Re mal quedaba. No, no, chat. Pero fue porque justamente fui a una reunión. Era un cumpleaños. Eh, y tomé un vasito nomás. Ni un vaso. Ni me acabé la copa. Entonces, y ya, ¿sabes? Y de ahí antes de eso, fue hace un mes. Y bueno, sé que no suena como mucho, ¿no? Como me gustaría que suene, ¿no? Pero fue hace un mes porque fue mi despedida, pues, ¿no? De Lima, de Perú, mi despedida de Perú. Obviamente, pues ahí, pues iba a tomar, ¿no? Ahí sí que tomé, no un vaso ni dos, tomé como 20, pero no tomé tanto, tomé como, no sé cuánto tomé, pero no fue tanto tampoco. Pero lo importante, chat, que les quiero decir es ponerse límites, ¿ok? Ponerse límites. Tipo, yo sé hasta dónde llego, digamos, en el alcohol. Yo sé cuando ya empiezo a marearme, digamos. Si ya empiezo a eso, si ya siento que estoy llegando a ese momento, dejo de tomar, básicamente. Hay gente que no hace eso. Hay gente que literalmente, bueno, ya se siente más mareada y dice, oye, todavía, dame más, otro shot. Dame más, tráeme la otra cerveza. Ahí es donde empiezan los alcohólicos, pues, ¿no? Ahí es donde empiezan ya los problemas, mis estimados. Así que bueno, yo se los digo, no lo hagan, pero bueno. Más que nada porque tomar es feo igual. O sea, si tomas y pasas de tu límite, pues vas a estar jodido, básicamente. Vas a dar pena ajena, vas a moverte por ahí como un pendejo, vas a hacer estupideces, vas a vomitar probablemente también por ahí y pues la vas a pasar mal. Entonces, realmente, ¿para qué llegar a ese punto? Yo creo que esa es la pregunta básica. ¿Para qué llegar a ese punto? ¿Sabes? ¿Para qué llegar a ese punto? No hay necesidad. No hay necesidad. El alcohol lo tomas en las reuniones, en las fiestas, por lo general, porque es prácticamente el único trago que hay, muchas veces. Entonces lo tomas como una necesidad, en cierto modo, entre comillas, porque, vuelvo y repito, no hay, digamos, estás en una reunión y en una fiesta y por lo general lo único que hay es trago.
Entonces, pero eso no significa que debas tomarlo como si fuera agua, ¿sabes? Es aprender a tomar, básicamente, que es algo que mucha gente no hace, pero pues deberían hacer, porque pues luego estás ahí haciendo que tu amigo te cuide, de que por favor, cuídame, porque he perdido la conciencia. Pobre tu amigo, men, de verdad, ¿eh? Si a mí un amigo llega y me dice, oye, men, cuídame porque me voy a desconocer hoy, le digo, pues desconócete con Diosito, amigo, y que Diosito te cuide porque de verdad yo no te voy a cuidar. Y no, en realidad no soy tan mierda, pero tipo, le diría, bueno, mi bro, si te quieres desconocer, yo diría que no lo hagas. En realidad no tengo ningún amigo que sea alcohólico, así que bueno, quizá también justamente por eso, ¿no? Porque pues no me gusta esas personas. Tipo, si tomas de más, probablemente mi amistad contigo no dure mucho porque simplemente estamos en distintos caminos. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Simplemente que yo creo que, vuelvo y repito, las personas se juntan con gente que más o menos sienten que hay ciertas similitudes, ¿no? Y ciertas cosas así. Entonces, si veo a alguien que no sabe tomar, amigo, y constantemente, qué sé yo, sale y tengo que cuidarlo porque no sabe tomar, pues es como, no sé, amigo, qué tipo de amistad es esa también, ¿sabes? Así que bueno.